Los niños pueden pasar a su clase, por favor. Y los maestros preciosos de los niños también. Sus maestros, a ver, hermana Dalia, ¿ya se vio los pies? ¿Cómo los tiene? ¿Por qué? Amén, amén, amén. Oramos, Fer, que Dios te ayude. Amén. Gracias a Dios. ¿Cuántos tienen sus pies preciosos? ¡Qué caray! ¿Les enseño los míos? ¿Cómo que no? ¿Quién dijo que no? ¿Usted los tiene preciosos? Gracias a Dios. ¿Quién más los tiene preciosos? Usted, linda. Allá, hermana Rosalinda. Chulada de pies, ¿verdad? Con juanetes y todo, pero chulada de pies. ¿No? Dice la palabra de Dios que hermosos son los pies de aquellos que, ¿qué? Anuncian el Evangelio. Hermosos son los pies, ¿verdad? Que llevan las buenas de salvación, las buenas nuevas de salvación. Hermanos, doy gracias a Dios porque me permite nuevamente compartir con ustedes la palabra. No quiero alargarme mucho en esto que voy a decir, pero le quiero dar gracias a Dios porque el día de hoy cumplo 23 años de casado y estoy agradecido con Dios por lo que Él ha hecho, ¿verdad? En mi vida, al soportar durante 23 años a mi esposa. No se crean. Perdón, pero doy gracias a Dios porque son 23 años hasta el día de hoy. Puedo decir, Ebenezer, hasta que el Señor ha sido con nosotros. Por el tiempo que el Señor nos ha permitido estar juntos, no sé cuánto más nos permite el Señor estar juntos. Y el Señor en este tiempo nos ha dado 3 preciosas hijas, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por la oportunidad que nos da de cumplir hoy 23 años de matrimonio. Y el tema de hoy, hermanos, es la apostasía. Es un tema, hermanos, que, como ustedes saben, se ha vuelto muy, ¿cómo puedo decir? Sonado, muy común el estarlo hablando últimamente en algunos lados. Pero yo quiero retomar este tema, hermano, porque el Señor así me lo ha puesto en mi corazón, porque el Señor me ha hablado a través de este tema a mí, y lo que el Señor me ha hablado a mí, se lo quiero compartir a usted. Si usted ya lo sabe, gloria al Señor. Si usted va a recordar algo, gloria al Señor. Y si no está usted consciente de esto, hermano, es el momento, gracias a Dios, para que se concientice, se examine y regrese, retome el camino si es que usted se ha salido del camino. ¿Qué es la apostasía? La apostasía viene de una palabra griega, hermanos, que se divide en 2. Esa palabra griega, apo, significa fuera de. Apo se escribe así como se escucha, con A de Alicia, P de Pedro, O de Osvaldo. Apo. Y eso significa fuera de. Y luego la otra palabra griega que es stasis, con S de sol, T de Tito, A de Alicia, S de sol, I de Inurreta y S de Sánchez. Stasis, que significa colocarse. La palabra griega, si yo la traduzco tal y como es apostasis, ¿sí? Te diría fuera de, colocarse fuera de, que viene siendo ese el significado. En sentido bíblico o en sentido religioso, la palabra apostasía significa estar fuera de o retractarse o
desertar o apartarse de. Es lo que significa la palabra apostasía. Creemos que la apostasía es algo que vamos a ver solamente en los últimos tiempos. Sin embargo, hermanos, podemos ver durante toda la lectura de la Biblia que ha habido apostasía. Una y otra vez. Y Dios siempre llamando a su pueblo ¿a qué? A un arrepentimiento. En muchas veces vemos al pueblo de Dios apostatar. ¿Y qué factores son los que influyen para que el miembro de una congregación caiga en apostasía? ¿Qué puede ser? Se encuentra el número uno, no es por importancia, sino por ejemplificar, cuando hay desánimo. ¿Alguna vez usted ha sentido desánimo? Levante la mano y sea honesto consigo mismo. Yo he sentido desánimo. Yo creo que todos los que estemos aquí, en alguna vez hemos sentido ¿qué? ¿Y cómo se siente cuando tienes desánimo? Sin ganas de hacer nada, triste, muy mal, ¿verdad? Y cuando uno siente ese desánimo, ¿qué es lo que uno hace sinceramente? ¿Desanimarte más? ¿Ok? ¿Puedes dejar de orar? Ah, ¿tú dijiste? Ok. Dejas de orar, dejas de congregarte, dejas de leer la Biblia. Yo no quiero en esta mañana o esta tarde exhibir absolutamente a nadie. Pero yo quiero preguntarles, y sean honestos con ustedes mismos, no quiero que me contesten a mí, no quiero escuchar yo, sí, no lo quiero. Pero ¿cuántos de nosotros leemos la palabra de Dios todos los días? ¿Cuántos? Dices, es que yo la tengo aquí en mi teléfono. Pues no es que la tengas en tu teléfono. Aunque sea un iPhone generación 84200X, no es tenerlo ahí, sino tener la Biblia es en donde, en tu corazón. Y mucha gente dice, es que yo aquí traigo la Biblia. ¿Y qué? ¿Y qué? Cuando le empieza a hablar del Evangelio a alguien, no sé si les pase, yo tengo aquí la Biblia en el celular. ¿Y? ¿No? Ahora sí que, como está el negrito del YouTube, ¿y? ¿Eso qué? La Biblia se debe tener aquí, guardada, tatuada en nuestros corazones, en los dichos de nuestra boca. Cuando viene el desánimo no tienes nada de energía, no tienes nada de fuerza para hacer algo. ¿Cierto o falso? ¿O no te pasa? Eric, tú levantaste la mano ahorita, igual que yo. ¿Qué se siente tener desánimo? ¿Tienes ganas de qué? De nada. Absolutamente de nada. Y el Señor siempre nos dice, una y otra vez, cuando entre ese desánimo, como lo dice en el libro de Isaías 41, capítulo 10, si lo quiere apuntar, apúntelo, si no lo quiere buscar, no lo busque, ¿verdad? Lo voy a desanimar a que yo lo encuentre más rápido que usted. ¿Sí escucharon cuál? Isaías 41, 10. ¿Ya lo encontró? ¿No lo desanimé? Dice, no temas
porque yo estoy contigo. Nos dice la palabra del Señor, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. ¿Con qué? Con la diestra de mi justicia. Te dice el Señor, no temas. Tienes desánimo, no temas. Acuérdate que yo estoy contigo. Acuérdate que yo estoy contigo, hijo. No desmayes, ¿verdad? Porque yo soy tu Dios que ¿qué? Que te esfuerzo. No que hace las cosas por ti. Porque eso es otra cosa. Dice que yo soy ¿quién? Te esfuerzo. Vamos, tú puedes hacer las cosas. Levántate. Así como le decía Jesús, o como decían los apóstoles, a aquellos cojos que jamás habían caminado, levántate y anda. Hermano, si tú estás desanimado, te digo en el nombre de Jesús que te levantes y camines. Levántate y camina. Ponte de pie y continúa hacia adelante en el nombre de Jesús. ¿Qué otra causa puede traer lo que es la apostasía? El abatimiento. ¿Saben qué es el abatimiento? ¿Alguien sabe qué es el abatimiento? ¿Cómo? Hijo, no te escucho nada. Vencer a alguien, ¿ok? Derrotar a alguien, vencer a alguien. ¿Cuántos se han sentido derrotados? Yo me he sentido derrotado. Yo creo que alguna vez usted también se ha sentido derrotado. ¿O hay alguien que no se haya sentido de repente derrotado? Ya, hasta aquí llegué. Ya, basta. Ya no puedo más. Ya, se me acabaron mis fuerzas. Y recuerda lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué te abates, alma mía? Salmo 42, versículo 5. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. ¿Por qué te abates, alma mía? Y te turbas dentro de mí. Vamos a buscar esta porción de la Escritura para leer todo el versículo completo en el Salmo 42, versículo 5. Dice la Escritura: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te sientes derrotado? ¿Qué ha pasado tan grave para que te sientas derrotado? Y todo esto, hermanos, me llevó a pensar en lo siguiente. Si hay desánimo, si hay abatimiento, hay muchas veces anemia espiritual. ¿Alguna vez usted se ha hecho exámenes clínicos? Y si no se los ha hecho, puede ir con Yair, con la hermana Beli. Ellos inyectan y no se siente nada. Cobran 50 pesos la inyección y pueden pasar conmigo. Yo aquí recibo su dinero, ¿verdad? No, pero ¿cuántos de ustedes han hecho exámenes clínicos y sale ahí anemia? ¿Nadie? Sarita, ¿quién más? Seamos honestos, la hermana Rosy, Linda, ¿verdad? Nuestro hermano Consuelito, ¿quién más? Nuestro hermano Durán, Lupita Durán, ¿verdad?
Y los demás no sé si no se hagan exámenes o no, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿por qué sale anémica una persona? Lo puedes ver fuerte, aparentemente, así como yo, chapeadito, lindo, ¿verdad? Y lo dices, no, se ve bien fuerte, se ve, hermano, que está bien. Y de repente, ¡fum!, me sacan sangre y salgo anémico. Pero lo que ustedes no saben es que a mí me gusta comer chetos, ¿sí? De los torciditos. Por lo regular nunca encuentro bolsitas chiquitas, por más que las busco, encuentro puras grandes, ¿verdad? Encuentro cacahuates y salsa Valentina, que lo acabo de probar y sabe delicioso, ¿verdad? O sea, con una Pepsi bien helada, uff. Y por eso estoy así, anémico. Porque como que chatarra. Porque pico aquí, como de acá, como de allá, y unos abritones. No estoy haciendo comercial absolutamente a nadie, pero con unos pingüinos helados, híjole, con ese es mi postre preferido. Y fideo, y un espagueti. Pero la fruta, no mucho. Las verduras, tampoco mucho, ¿verdad? Lo que sí me gustan son las espinacas con limoncito. Esas sí saben rico. Pero yo hago mi propio menú. ¿Me voy explicando hasta ahorita? Cuando una persona se vuelve anémica espiritualmente, muchas veces es porque está haciendo de aquí tantito, escuchando de acá, escuchando de allá. Este no me gustó, voy a buscar para acá a ver qué dicen. Ay, mira, este libro está muy bueno. Ah, mira, este predicador está muy bueno. Ah, este video de TikTok, está poderoso. ¿Y cuándo lees la palabra? ¿Cuándo te sientas a dedicarle tiempo a la lectura de la palabra? Es que ya la escuché, hermano. Ya la vi. Ya esto. No es eso, sino que te sientes con tu cafecito, en una silla, cómodamente, y digas, Señor, necesito que me hables a mi vida y a mi corazón. Y el Señor empieza a alimentarte, empieza a hablarte, empieza a decirte, a ver cosas que a lo mejor no vas a entender en el momento, hermano, pero el Señor empieza a alimentarte, empieza a traerte esa fortaleza. Una persona anímica espiritualmente es porque tiene una afección en la sangre, no cuenta con los suficientes glóbulos rojos. Esa persona no está en los niveles correctos para que pueda tener oxigenación, es decir, que no le sube agua al tinaco. ¿Me explico? No tiene oxigenación, en su cerebro nada más no da para más. Y muchas veces espiritualmente estamos así, atrofiados. Atrofiados. Espiritualmente. Cuando no hay suficiente glóbulos rojos, las partes del cuerpo no reciben suficiente oxígeno y a causa de esto no pueden funcionar de la forma que deberían de funcionar y causa problemas al organismo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en alguna ocasión nos hemos hecho ese análisis espiritual y ver cómo estamos? Anémicos. Y todo esto muchas veces se genera también por las amistades que uno tiene. ¿Con quién te juntas? Quiero que me acompañe, hermanos, a leer una porción de la Escritura. Y yo quiero que la leamos. Son varios versículos, les voy a leer yo, pero quiero que conmigo, hermano, usted piense ahorita, analice lo siguiente. Vamos a hablar de dos varones de Dios. Esos dos varones de Dios fueron a un lugar
¿sí? Donde había un cojo que jamás en su vida había podido pisar o caminar. Jamás. ¿Ok? Y cuando ven la necesidad de ese hombre, el Señor lo sana. Y la gente empieza a decir, esos son dioses en forma de hombre. Y dicen, es Júpiter y es Mercurio. Y les llevaron ahí cosas como ofrendas y estos varones de Dios empezaron a decir, no lo hagan, no lo hagan. Somos humanos, somos hombres como ustedes, somos mortales, por decirlo de alguna forma. Fíjese cómo, vamos a leer ahorita esta porción de la Escritura. Y luego dice más adelante, hermano, que se fueron en contra de Pablo. ¿Y qué hicieron? Lo apedrearon. Lo apedrearon. Y lo dejaron como muerto. Hermana Grace, ¿cómo te imaginas que dicen lo dejé como muerto? Hermano Jesús, ¿cómo se me imagina? Linda, dime cómo es que digan que lo dejaron como muerto después de la pedra. ¿Cómo habrá quedado? Neri, Marcelino, Sara, quedó como muerto después de que lo apedrearon. Lo apedrearon. Yo imagino a un Pablo descalabrado, ¿verdad? Y cuando te descalabran, ¿cuánta sangre te sale? Uf. Pedradas a lo mejor en la cara, con los ojos tal vez hinchados, cerrados, ¿verdad? Morados, a lo mejor hasta huesos rotos. Quiero que me acompañe, por favor, al libro de Hechos, capítulo 14. Versículo 8. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había caminado, jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. ¿Cómo estaba este hombre? Está postrado, estaba en el piso, jamás había caminado, estaba tal vez todo encurvado. Dice aquí, levántate y ponte sobre tus pies, ponte derecho, ¿verdad? Levántate y ponte derecho. Y dice aquí, y saltó este hombre y anduvo. Entonces, versículo 11, la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz. O sea, la gente que estaba ahí, hermanos, la gente que presenció eso, alzó la voz y empezó a decir, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Es lo que estaba diciendo esta gente. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros, guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Fíjense, los tomaron a ellos dos como ¿qué? Como dioses. Y les querían ofrecer todo el momento. Cómete aquí un tomahawk con un tuetanito. No tengo hambre, pero por si me quieren invitar por mi aniversario, ya tienen una buena opción, ¿verdad? Le decían, aquí hay, déjame, te arreglo el lugar, déjame. Los tenían así como dioses. ¿Y cuántos falsos maestros viven una vida así, que llegan y que quieren que les abran las puertas y quieren entrar y preparando cosas? ¿Y qué dijeron estos hombres? Fíjense lo que dice la palabra. Y Bernabé llama, okay, dice versículo 13,
el 13 sí, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros, guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, que a ellos eran quienes llamaban Júpiter y Mercurio, cuando lo oyeron, estos hombres de Dios, ¿sí? ¿Qué hicieron? Rasgaron sus ropas y levantaron su voz ante la multitud diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? No lo hagan. Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que nosotros hemos venido hoy para anunciarle sobre estas vanidades y conviértanse al Dios vivo, al Dios que hizo el cielo, al Dios que hizo la tierra, al Dios que hizo el mar y todo lo que en ellos hay. Estaban hablándole, diciéndole: no hagan, no se atrevan a hacer eso. Por favor, la honra y la gloria es para Dios. Venimos a predicarles a un Dios vivo. Venimos a hablarles de un Dios que sacó de la tierra de Egipto al pueblo de Dios. Venimos a hablarles de un Dios que Él hizo todo lo que en la tierra hay, todo lo que en el cielo existe. Dice versículo 16, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Están hablando estos dos hombres a esta gente y diciendo estas cosas. Difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Difícilmente. No les fue fácil. La gente insistía y la gente: déjame darte esto y déjame darte el otro y déjame, me quito la capa y la pongo a tus pies. Empezaba y difícilmente, dice, lograron impedir que sucediera esto. Y versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, la arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Qué hicieron con Pablo? Lo arrastraron. No lo dejaron ahí pensando que estaba muerto, ya vámonos, sino que hasta lo arrastraron. ¿Alguna vez alguien lo ha arrastrado a usted, hermano? Que lo agarre de los cabellos y hasta fuera de la ciudad. Que lo apedreen por predicar el evangelio. Que lo apedreen por decir: no, o sea, no me des eso, no necesito eso. Y los apedrearon. Y dice, versículo 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó. ¿Quién? ¿Quién se levantó? Pablo fue el que se levantó. Dice, versículo 19, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Versículo 20, fíjense bien lo que van a leer conmigo. Pero rodeándole los discípulos, se levantó. ¿Qué pasó? Dígalo fuerte, ¿qué pasó? Caray. ¿No dice que lo levantaron? ¿No? ¿Qué dice? Perdón. Noé, ¿qué dice? Tu Biblia. A lo mejor la mía está mal. No te escucho, Noé. ¿Cómo se levantó? ¿Dónde estaba? ¿Estaba en el piso? ¿Y qué le había pasado, Noé? Lo habían apedreado. ¿Estás de acuerdo, hermana Grace? Hermano Jesús, yo quiero preguntarle, ¿está diciendo Noé lo correcto? ¿Se levantó? Se levantó,
después, Consuelo, de que lo apedrearon y lo arrastraron. ¿Y qué dice? Yair, ¿qué dice? Se levantó y entró. ¿A dónde? ¿Y qué sucedió al día siguiente? Aquí dice, y al día siguiente fue a buscar a la hermana Belinda, que trabaja en el seguro, para que le hiciera unas tomografías, radiografías, porque le dolía todo su cuerpo. ¿No dice eso? ¿Segura, hermana Beli? Me estoy equivocando, aquí dice los Hechos de Jorge. Entienda lo que le estoy diciendo, iglesia. Por favor, entiéndalo. Abra sus ojos. Abra sus oídos espirituales. Dice esta palabra del Señor que Pablo se levantó, fue a la ciudad y al día siguiente, ¿qué hizo? Sí, salió con Bernabé para Derbe, para anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. Volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Sofía Bermeo Plasencia tuvo desánimo, Pablo. No tuvo desánimo. Y a veces a nosotros nos pasa nada y ya estamos tirados en la cama. Y no quiero trabajar, y no quiero hacer esto, y no quiero hacer el otro. Imagínate, ¿qué necesidad tenía Pablo de padecer esto? El amor a Cristo. Conocía para quién vivía. Y por eso dice la palabra: y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿De dónde salió Pablo, iglesia? Pablo, Saulo, antes llamado así, ¿de quién fue discípulo? De Gamaliel. Un hombre importantísimo. Un hombre que estaba dentro de tal vez dentro de las personas más conocedoras de la ley, de la Biblia, que conocía la ley al derecho y al revés. Y dice aquí que Pablo, ese hombre a quien un día Cristo se le presentó, dice que se levantó. Él sabía en quién había confiado. ¿Por qué? Porque un día se le reveló. Y a ti un día se te reveló el Señor, hermano. Y a veces vienen problemas y te me caes. Ay, hermano, es que no quiero. Levántate y anda en el nombre de Jesús. En serio, hermano. Ya basta de letargo espiritual. Ya basta de pereza espiritual. Ya basta de decir: no puedo, no quiero, no tengo ganas, no tengo en qué ir, no tengo en qué regresarme, no tengo dinero. Ya basta de decir eso. Levántate y anda en el nombre de Jesús, iglesia. Deja de vivir, deja de apostatar, deja de renegar, deja de irte hacia abajo y levántate en el nombre de Cristo. Amén. Es necesario que a través de muchas tribulaciones que entremos en el reino de Dios. No hay pretexto para nosotros y somos débiles. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué, Grace? ¿Sabes por qué, hermana Belinda? ¿Sabes por qué, Jorgito de Jesús y Nurreta León? ¿Sabes por qué, Eliseth Pedrosa? Porque no nos alimentamos de la palabra de Dios. No nos alimentamos. Porque no le damos tiempo a la palabra de Dios, Erika. Miguelina, tenemos que estudiar la palabra de Dios.
Tenemos que estudiarla, tenemos que leerla, tenemos que conocer la palabra de Dios, no para debatir, no para exponer un tema, sino para conocer quién es Dios. Para eso tenemos que leer la Biblia. Para conocer quién es el creador del universo. Para saber ante quién nos presentamos. ¿Cómo se manifiesta la apostasía? Cuando una persona o personas se apartan de los principios bíblicos, se encuentra en un estado de apostasía. Cuando una persona se separa completamente de esos principios bíblicos, se encuentra en un estado de apostasía. Vaya conmigo, por favor, a Hebreos 3:12. Dice la palabra del Señor: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de un Dios vivo. Acompáñeme, segunda de Pedro 3:17. Vamos a ver qué dice ahora esta porción de la Escritura. Dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. ¿Sí lo tiene? Segunda de Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sé que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Hermano, guarda sobre todas las cosas tu corazón. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que lees? ¿Qué libros tienes en casa? ¿Qué es lo que te gusta ver? ¿Qué te gusta ver? Es que es un libro cristiano. Ah, caray. No porque traiga un versículo bíblico significa que sea cristiano. Hay un autor que lo utilizan en muchas compañías. Era pastor o es pastor, no lo sé, ¿verdad? Se llama John Maxwell. Y lo utilizan muchísimo para negocios. Lo utilizan muchísimo ese libro para motivación, en cómo hacer líderes, cómo crear estructuras, ¿verdad? Lo utilizan muchísimo. Y no porque tengas ese libro digas, es que aquí el Señor dice. No, hermano, lee lo que dice la palabra. Porque hay mucha palabra leudada, mucha palabra contaminada en muchos lugares. Y a veces es lo que te gusta leer. Falacias, mentiras. Quiero que me acompañes. Hasta aquí es la introducción. Y quiero usar como versículo clave, por favor, 1 Timoteo. Capítulo 4, versículo 1. Y vamos a leer un poquito a detalle este versículo. Lo voy a leer completo y lo vamos a ir desmenuzando. Dice la palabra de Dios, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vamos a iniciar con el desglose de esta porción de la Escritura que acabamos de leer.
vamos a hablar de, pero el Espíritu Santo dice claramente. ¿Qué nos dice esta porción de la Escritura? O este enunciado. ¿Cuál enunciado? Pero el Espíritu Santo dice claramente. Esto, hermanos, es cuando Dios nos habla extensamente de algo. Cuando Dios nos habla, ¿sí?, insistiendo una y otra vez sobre el mismo tema, nos lo repite, nos lo vuelve a decir, nos previene una y otra vez del peligro de la apostasía. Por eso está diciendo, pero el Espíritu dice, ¿cómo? Claramente. Pero el Espíritu dice claramente. Dios nos habla a nosotros claramente, abiertamente. Dios nos habla sin esconder absolutamente nada, ¿sí? Sin tapujos, sin engaños. Nos repite una y otra vez, ¿sí?, lo mismo, porque Él, ¿qué quiere hacer? Nos quiere prevenir, nos quiere alertar de alguna situación. Por eso el versículo que estamos leyendo dice, pero el Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu de Dios, nos dice claramente, nos advierte, nos mantiene al tanto, nos dice que tengamos cuidado con la segunda oración que dice de este versículo, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Es decir, hermanos, habrá desertores. ¿Qué es un desertor? Manuel Siller de Rocamontes. ¿Qué es un desertor? ¿Qué se sale del camino? Cuando están los soldados enlistados en el ejército y dicen, ya no voy a ir más. ¿Cómo se les llama? Cuando vas a la escuela, estás estudiando la universidad, o estás en la preparatoria, o estás en la secundaria, y dejas de ir, ¿cómo se les llama? Desertores. Aquí te está hablando, hermano, claramente que en los postreros tiempos habría desertores. Habría gente que no se iba a pegar a la palabra de Dios. Y esas personas que se apartan de la palabra de Dios niegan la eficacia del Evangelio. Se desapega de la Biblia, estás desertando, te estás separando, te estás apartando de lo que la Biblia dice. Y dice aquí la palabra del Señor que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea que en los últimos tiempos hay gente, hermano, que muchas personas dicen, es que no funciona así. Es que ya estamos en el 2022 y ya no funciona esto. Se tiene que actualizar la Biblia. Pero hay gente que muy sutilmente, teniendo la Biblia, empieza a cambiarte lo que dice la Biblia. Por eso tú tienes que conocer al Dios de la Biblia. La gente, les voy a poner dos ejemplos. La gente que no conocía a mi papá y lo escuchaba hablar, ¿qué decían? Está enojado, ¿no? Por el tono de voz, por la forma en que enseñaba. Pero así es él,
Así era su esencia, así hablaba. Tú tienes que conocer quién es Dios. Tienes que acordarte de lo que dijo Job, de oídas. Te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero ¿por qué tuvo que pasar Job? Por casi nada. ¿No? ¿Por qué tienes que pasar, Sara, para conocer a Dios, Sara García? ¿Por qué tienes que pasar, Linda? ¿Por qué tienes que pasar, hermano Pedro? ¿Por qué tengo que pasar yo, Mayela, mamá, Carla? ¿Por qué? Por muchas. ¿Qué? Sí. Y no hay tiempo, hermanos, Sarita preciosa, para el desánimo. Yo te ayudo, dice el Señor. No te voy a hacer las cosas, yo te ayudo, yo te respaldo, yo soy el que te doy la fuerza, yo soy el que te digo, levántate, resplandece porque ha venido tu luz. Yo soy el que te digo, esfuérzate y sé valiente. Señor, pero es que me van a apedrear otra vez. ¿Cuántas veces apedrearon a Pablo, las que mencionan la Biblia? ¿Fue una vez? ¿Y qué hacía Pablo? Seguía. ¿Por qué? Porque conoció al Dios de la Biblia. ¿Tú conoces al Dios de la Biblia, hermano? ¿O de oídas? ¿O de oídas? Dice aquí, esta porción, ya leímos porque dice, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Va a haber mucha gente, hermano, que te va a decir, me volví cristiano y ahora tengo más problemas. ¿Sí lo han escuchado? Me volví cristiano y pues veo que pasan más cosas y la verdad ya estoy desesperado, no veo acción, no veo emoción. Me dijeron que Dios iba a estar conmigo, pues la verdad pues está peor esto, está peor el asunto, parece que las cosas no prosperan, parece que mi negocio se fue para abajo, parece que esto, parece que el otro, y la gente se empieza a quejar y a quejar y a quejar, a quejar, a quejar. Y es cuando muchas veces entran aquellos que apostatan de la fe. Por escuchar, ¿qué dice? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuántas veces hemos visto, hermano, sí, a gente que engaña a miles de personas hablándoles de cosas que no son ciertas en la Biblia? Y la gente está ahí contenta, está alegre, está feliz y quiere ese evangelio que sales motivado de la iglesia, que te dicen, tú eres un campeón. Sí, soy un campeón. Tú eres ganador. Sí, soy ganador. Y sales y, Gaby, ¿me prestas para la combi? Hermanos, veamos la realidad de la Biblia. Lo que la Biblia nos dice nuevamente, hermanos, ¿sí?, que tenemos que pasar por aflicciones. Dios sabe hasta dónde y cómo y cuándo, hasta dónde puedes soportarla. ¿Hasta dónde? Hay gente que soporta más que tú, sí. Hay gente que soporta menos que tú, sí. Sí. Pero tú no te fijes en los demás, fíjate en ti. Y dile, Señor, trata conmigo hasta donde tengas que tratar, hasta donde tope, Señor, hasta donde tenga que ser, Señor. No es por sentimientos esto, mi hermano. No es por sentimientos. No es por vista. Porque como dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:7, no, porque por fe andamos y no por vista. 2 Corintios 5:7, no es por sentimientos, hermanos. Este camino muchas veces queremos ver para creer. Y en lugar de cristianos, ¿sabes en qué nos volvemos? En tomasinos.
¿A poco no? ¿Sí saben por qué Tomasinos? Kimi, ¿sabes por qué Tomasinos? Sofi, ¿sabes por qué Tomasinos? ¿Qué dijo Tomás? En lugar de volvernos cristianos, nos volvemos tomasinos, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. Y le dices así al Señor. Hasta no ver, no creer. Y esto no es por sentimientos, es por fe, iglesia. Es por fe. Dice la palabra, la Escritura en Romanos 1:17. El justo vivirá por la fe. No por sentimientos, no por vistas. Cuando dicen, es que antes estábamos mejor, antes me iba mejor, antes. Deja atrás eso, hermano. Confronta los problemas, confronta las situaciones que estás viviendo. ¿Cuál es la causa raíz de esos problemas? Y muchas veces tú te metes solito en problemas, no son cosas de Dios. Tú mismo te metes en problemas, te metes donde nadie te llama. Hermano, creer, ¿qué decía el pastor? ¿Implica qué? Creer implica obedecer. Vamos a la última parte de este versículo y dice, ¿y cómo es que algunos apostatarán de la fe? Aquí dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuchando significa que, ¿qué estás haciendo tú en esta tarde? Escuchando. Estás prestando atención. Aunque hay unos que están medios dormidos, pero ahorita grito y los despierto. ¿Verdad? Estás poniendo atención, detenidamente. ¿Verdad? Y aquí dice, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es prestar atención, escuchar detenidamente aquella enseñanza que se está dando. ¿Y cuántos ponen oídos atentos a este espíritu engañador? Mucha gente. Fíjate, espíritu engañador. Voy a poner un ejemplo fácil y sencillo. Cuando tú te compras como mujer una bolsa, de esas que se cuelgan, ¿verdad? Que se ven bonitas, te la vende una amiga, Grace, te la vende una amiga, hermana Belinda, se acerca con usted, le dice, Linda, te traigo una bolsa, es una bolsa marca Kipling Kopling, o algo así se llama la marca esa, la del changuito, o una marca X. Y vale en el mercado, vale 5,000 pesos, pero a ti, por ser mi friend, te la dejo en 500. ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Mandé? ¿Qué es chafa? ¿Qué es china? ¿Qué es clon? ¿Qué es qué? Que no es original, pero se ve original. Se ve original, igualita. Hasta la checan por dentro y hasta hay videos de YouTube donde te dicen cómo checar una bolsa, si es clon o si es original y demás, y tienes que verla, cómo tiene la costura, si en la tercera costura tiene un colorcito roja y en los otros son negros, entonces no es original porque tiene que ser verde. Te dicen tantas cosas porque hay gente que se dedica a engañar, falsificar, a clonar. Hasta ahí cierro mi ejemplo. ¿Cuánta gente, hermanos, se dedica a clonar el evangelio? ¿Cuánta gente se dedica a falsificar la palabra de Dios, diciendo cosas que no son ciertas? Y la gente compra las ideas, compra ese evangelio. Pare de sufrir. Ven por tu milagro. Yo no me imagino, mamá, a Pablo y a Bernabé en la ciudad donde fueron, mamá, anunciando noche de sanidades. Ven por tu sanidad. Ven por tu milagro. Se va a presentar aquí el chimichurri de todos.
¿Qué hicieron estos hombres? No lo hagan. Somos iguales que ustedes. Venimos a predicar a un Cristo verdadero. Al Cristo que hizo los cielos y la tierra. No lo hagan, por favor. Y la gente insistía. Por favor, no lo hagan. No lo hagan, no lo hagan. Y aún así, como hicieron con Pablo, lo apedrearon, casi lo matan, lo arrastraron. ¿Cuánta gente quiere endulzar el oído para llenar el lugar y decir, hay éxito? A nadie le gusta muchas veces el evangelio que se predica y se ha predicado en este lugar. Y yo le pido al Señor, igual que mi madre, mi hermana, mi esposa, mis hijas, Señor, no permitas que se predique palabra leudada en esta congregación, Señor. ¿Qué iglesia vas, Carlos Linares? ¿Cómo se llama la iglesia donde vas? Tiro de gracia. ¿Cómo que tiro de gracia? ¿Cómo? Pacto. Hermano. Sí, porque dice, es la palabra muy dura. Es bien dura la palabra que se predica ahí. Eso no es de Dios, no puede ser Dios. Aquí viene en la Escritura. Y si no te arrepientes de tus pecados, de tu maldad, te vas al infierno. Y no hay otra, Manuel. La palabra es así. La palabra dice la Biblia que es como espada de doble filo, que penetra, ¿sí? ¿A dónde? A la piel y allí, no, hasta el tuétano, hasta las coyunturas. Y te deja inmovilizado muchas veces la palabra de Dios, porque no tienes escapatoria, más que te vas con el Señor, te vas al infierno, porque no hay de otra. La palabra de Dios es como espada de doble filo. Y la palabra de Dios, hermanos, es como fuego, como martillo. No venimos a que se nos trate con algodoncitos de no pasa nada. Sí pasa, porque Dios es real. Sí pasa. ¿Qué sí pasa? Y el pecado trae consecuencias, y tu maldad trae consecuencias, y lo que estás pensando también trae consecuencias. Por eso dice la palabra de Dios que llevamos todo pensamiento, ¿dónde? ¿A dónde? A Cristo. El Señor lo conoce todo de ti, Samuel. Todo. De todos conoce el Señor, todo, absolutamente. Quiero que me acompañes a leer Jeremías 23. Te voy a decir cómo hemos aprendido, hermano. El día que aquí no se predique la palabra, vete, huye. Vete de aquí, hermano. El día que no se predique la palabra de Dios, vete de aquí. Dice Jeremías 23, versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. ¿Qué tienes que hacer con ellos? Se los leo otra vez. Así ha dicho Jehová. Así ha dicho Dios, Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hey, vete para acá, vete aquí a esta iglesia, está mejor, vete para acá. No.
Dice, escucha esto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Si vienes aquí te van a acabar los problemas. Si vienes aquí te vas a sentir mejor. Hay una alabanza poderosa. Se crea un escenario, creamos un escenario de la presencia de Dios, y la presencia de Dios no se crea, y menos por el hombre. Te hablan por palabras bonitas, está la música, y no estoy en contra de la música, y te dicen, y hay un sentimiento en tu alma, y empiezas a escuchar, la música va a los sentimientos, y date cuenta, se les ha enseñado, se les ha predicado, a veces Daisy, está la música, ¿y cómo estás? De repente estás, porque va el alma. Hasta el que ponen en el supermercado, y lo hemos visto, lo hemos entendido. Mueve los sentimientos. Y un buen motivador, un muchacho guapo como yo, o menos, ¿verdad? Menos. Se para al frente y empieza a decirte, es que tú tienes un potencial tremendo. Y la gente empieza, sí puedo, sí creo. Y empiezan a decir cosas. Hermano, se los digo porque es cierto. Es cierto, y dice aquí la palabra del Señor, hablan visión de su propio corazón, no de dónde. Hablan lo que ellos creen hablar, hablan buenos deseos, hablan buenos sentimientos, hablan y te dicen, es que yo quiero para ti lo mejor. Oh, hermano Sol, hermana Luna. Sí. Eso es tremendo, hermanos. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón. Dicen, no vendrá mal sobre vosotros, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? Dice el 21, ¿no envié yo a aquellos profetas? Pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos ¿qué hacían? Profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, ¿qué dice? Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¡Sas! 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, y yo soñé, y yo fui. Ve lo que dice la palabra. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, el Señor me mostró, el Señor me dijo, el Señor quién sabe qué, lo que el Señor te quiera decir, aquí viene. Y hay de aquellos que le añadan o le quitan una palabra a la profecía que está aquí. Hay de aquellos, dice la Escritura. Dice 26, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, están con cosas falsas, con mentiras que están ahí, y la gente está embobada, ¿verdad? Está así, wow, en serio, yo quiero ser como usted. El profeta que tuviera, versículo 28, tuviera un sueño, cuente el sueño. No me quedé en el 27, ¿verdad? Perdón. Dice, no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo de que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal, me cambiaron a mí, a Dios por Baal. 28, el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Les pregunto a ustedes, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo?
Samuel, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Nada. Dice 29, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová. ¿Cómo es su palabra? Como fuego. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan, falsifican, clonan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí, yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, el Señor ha dicho. Tremendo. Es en serio, hermanos. Tremendo es esto. A veces escuchaba una enseñanza y decía este hermano, a veces las iglesias donde se predican cosas de estas están casi vacías. Y es cierto. Es cierto. Y eso, hermanos, se tiene que predicar porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios. No puedes endulzar los oídos de la gente, ni tú puedes seguirte endulzando tu propia vida. No. Versículo 31 dice Jehová, aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras, con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Qué tremendo. Que si usted, hermano, no está atento a la voz de Dios, no está atento a estudiar la palabra de Dios, está propenso a apostatar. Si usted no se alimenta de la palabra de Dios, si usted no tiene su altar individual, porque para tener el altar familiar uno tiene que tener un altar individual delante de Dios. Uno tiene que reconstruir el altar en nuestras vidas con el Señor. Yo recuerdo, y ayer, miren, lo abrí ahí, dice Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30, dice la última parte, y Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Oíste bien? Elías, ¿qué hizo, hermana Juani? Arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Cómo está su altar, hermano? ¿Cómo está su altar, hermana? Su altar personal con el Señor. Su relación personal. Tengo 23 años de casado. Ya está pensando. 23 años de casado. Cuando mi esposo y yo dejamos de hablarnos, ¿ustedes qué creen que pasa? ¿Cómo está nuestra relación? ¿Caída? ¿Cómo está nuestra relación? Arruinada. Porque si no hay comunicación, dice la palabra de Dios, Erika López, andarán dos juntos si no se han puesto de acuerdo. ¿Así dice? ¿Sí estoy bien? ¿Así dice la palabra de Dios? ¿Podrán caminar dos juntos si no se han puesto de acuerdo? ¿Con quién tienes que ponerte de acuerdo en tu día a día? No esperes que Él se ponga de acuerdo contigo. Tú te tienes que poner de acuerdo con el Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuáles son tus indicaciones, tus instrucciones para el día de hoy, para mi vida? Muéstrame, Jehová, tus caminos y enséñame por tus sendas a andar, porque yo, Nerea, yo ya estoy cansado de vivir la vida como la he vivido hasta hoy. Ya basta de vivir así. De ese letargo espiritual, basta. Dice aquí,
que hay que reconstruir, arreglar el altar que estaba arruinado. Hermano, a lo mejor tú buscabas escuchar hoy otra cosa, pero no. Y hay un poquito más. Con esto termino. Éxodo, capítulo 32. Dice la palabra del Señor en el versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, pues no sabemos qué le haya pasado. Así dijeron, Betilicha, así dijeron. No sabemos qué, pues, a este hombre, pues, no sabemos qué pasó con él, pues se fue al monte y pues, no ha bajado. Y dice versículo 2, y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Fueron con este Aarón, con este hombre, ¿no? A buscarlo. ¿Y qué hizo Aarón? Apostató en ese momento igual que todo el pueblo. Y dice, entonces todo el pueblo apartó zarcillos de oro que tenían en sus orejas, los trajeron a Aarón, versículo 4, y él los tomó en las manos de ellos y le dio forma con un buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué tremendo. Qué tremendo. Aarón diciéndoles: estos son tus dioses, los que te sacaron de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Estos son. Aarón diciendo esto, y dice Aarón, viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, ¿qué dijo? Mañana es fiesta. ¿Para quién? Este es Jehová. Tremendo. Esto es Jehová. Esto es Jehová. Y la gente que dice que hizo la palabra del Señor, tuvo una juerga. ¿Usted sabe qué significa juerga? ¿Alguien sabe lo que significa juerga? Este cuate, Emilio Pérez, se fue de juerga. ¿Se has escuchado ese término? ¿Y a qué se refiere? Un fiestón loco. Un reventón. Sí, reventón me dio en el día que yo me fui. ¿Ah? Un reventón bueno. Fíjense. Y al día siguiente, ay, tengo que ir a la iglesia hoy. Es domingo y es el único día que me levanto tarde. Qué flojera. Y tengo que ir a cantar, tengo que ir a ensayar. Dice aquí, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó y a regocijarse. Lo que quería el pueblo, fiesta, una juerga. Se levantó y ese canto, bueno, no voy a cantar ya porque ya se me hizo tarde y lo van a querer que siga cantando, pero hoy no tengo mi rock un pecho afinado. Qué raro, pero así pasó hoy. ¿Y qué hizo este pueblo? Apostató creyendo que era Dios. Tremendo, ¿verdad? Y los lugares, es que vamos, fíjense hermanos, con esto termino. No estoy criticando, no estoy juzgando ni nada, pero hay blogs en internet que te dicen cómo puedo tener un mejor escenario en mi iglesia. Y te dan tips de todo tipo. Cuando realmente nosotros, hermano, necesitamos buscar a Dios.
venir a la iglesia. Este es un lugar, es un lugar donde usted viene aquí a reunirse. Esto es de usted, hermano, cuídelo. Las 4 paredes que ven aquí, hermano, no necesitamos más. Lo único que requerimos es que el Señor baje con su presencia. Es todo. Es todo. Y a la vez es lo más maravilloso que uno puede tener, que Dios desciende y nos visite y nos quebrante y nos haga salir de este lugar pensativos, Daisy. Pensativos. ¿Cómo está mi cristianismo al día de hoy, 27 de julio del 2022? ¿Cómo he caminado el cristianismo delante de mi Dios? ¿En falsedad, de mentira? ¿Un cristianismo justo? ¿Un cristianismo ahí se va? ¿Una religión, una tradición? Hermano, es que va a venir esta persona y hemos orado por él y pues va a venir a dar gracias. Perdón, hermano, pero aquí no es la basílica. Que venga a escuchar la palabra de Dios y que salga arrepentido. Ese debe ser el motivo por el cual venga la gente. A dar gracias. Por favor. Por favor. Es Dios. Y si Dios obró en la vida de esa persona, gloria a Dios. Tengámoslo por testimonio. Porque Dios, aún así a los 10 leprosos que hizo, los sanó. 9 se olvidaron y uno regresó a dar gracias a Dios de que, Señor, gracias porque me sanaste. Gracias. Cambió su vida totalmente. Hermanos, Dios es real y con Dios no se juega. Dejemos de jugar a la iglesita, al cristianisto. Dejemos de jugar. Se lo pido en el nombre de Jesús. Yo no sé cuándo el Señor venga por mí, cuándo el Señor venga por usted. Para ninguno de nosotros hay una edad. Ayer un hermano comentaba que un muchacho de donde trabaja, un jovencito de la secundaria, murió. No hay edad. No hay edad. No porque uno estemos más viejos que otros y otros más jóvenes que otros, me falta mucho. No hay edad. Yo quiero preguntarte si ahorita el Señor viniera por ti, ¿en dónde abriría los ojos, Jair? Manuel, ¿dónde abriría los ojos? ¿En dónde los abriríamos? Mediten eso. Y si hay algo que entregarle al Señor, entrégaselo hoy, porque hoy es el día, hoy es el tiempo. Leíamos el primer versículo del día de hoy, ¿sobre quién? El pastor, que deja las 99, ¿en dónde? En el desierto. Y se va por una a buscarla. ¿Y por qué en el desierto? Porque son maduras. Dice la parábola del hijo pródigo, en los últimos renglones de la parábola, le reclama el hijo: Padre, pero yo te he pedido, no te he pedido ni un cabrito para hacer fiesta. Tú siempre has estado conmigo, tienes otro nivel de madurez, ¿cierto? Hermano, yo no sé cómo están caminando. Yo no me puedo meter en sus casas ni en sus mentes para ver qué están haciendo, cómo están viviendo, cómo caminan día a día. Esto es personal. Y a mí, lo que corresponde a mí es pregonar el Evangelio. Vivir el Evangelio. Amar el Evangelio con mi vida. Y decir como dijo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si tengo que dar mi vida por Cristo, la doy. Estoy dispuesto. ¿Tú estás dispuesto? Porque te van a agarrar como Pablo seguramente. A patadas. A lo mejor no físicas, Grace, pero sí emocionales. O a lo mejor no emocionales, pero te van a dar físicas. ¿Estás dispuesto a sufrir por Cristo? Yo sí. No sé tú, Eric. Yo sí. Cierra tus ojos. Padre, que no nos
encontremos engañados, que no nos encontremos viviendo en un cristianismo engañado, Dios, en un falso cristianismo. Que no nos hallemos, Padre Dios, desgraciados, Dios, fuera de tu gracia. Señor, tu palabra ha sido dada. Y te ruego que tu palabra que ha sido dada, Santo Dios, haga mella en nuestros corazones, Señor. Haga algo tremendo en nuestra vida, Dios. Que tú nos sacudas con tu palabra, nos hagas reaccionar de cómo estamos viviendo y que no nos haga reaccionar solamente ahorita, Dios, y salgamos, Padre Dios, sino que, Padre Dios, vivamos, Padre Dios, preocupados por nuestro diario caminar, por lo que hablamos, por lo que decimos, por cómo nos conducimos, Dios. Que lo que hagamos glorifique tu nombre, Padre, pésele a quien le pese, Dios. Padre, te ruego misericordia por mis hermanos, Señor, que se reúnen en este lugar, Dios, que están aquí escuchando tu palabra, Dios. Padre Santo Dios, Señor, yo te he pedido, Padre Dios, que seas tú el que hable y te ruego, Padre Dios, que hayas sido tú, Padre Dios. Es el deseo de mi corazón, Dios. Padre Dios, que tu palabra, Santo Dios, nos haga temblar, bendito Padre Dios. Padre, que tu palabra, Padre Dios, nos sacuda, bendito Padre Celestial. Y que dejemos, Santo Dios, de ser gente común y corriente, Dios. Que dejemos ser gente, bendito Padre Dios. Gente, Padre Dios, que nada más respira, Dios, y no tiene un propósito, una dónde ir, un cómo vivir, un cómo existir, sino que seamos gente, Padre Dios, Señor mío, como tu palabra decía, Padre Dios, gente que predique tu palabra, gente, Padre Dios, que exponga su vida por tu palabra, Dios, gente que ame tu venida, gente que ame tu palabra, gente que viva tu palabra, bendito Dios, gente que coma tu palabra, Padre Celestial, gente que te tema a ti, Dios, ofenderte, Dios, en cualquier momento de nuestra vida, Padre Dios, que no nos demos chance de nada, bendito Dios, que no le demos oportunidad al enemigo que venga a tumbarnos, Dios, que venga a destruirnos, que venga a deshacernos, Dios, sino que estemos parados, firmes con la armadura que tú nos has dado en el libro de Efesios, bendito Padre Dios, Señor mío, que estemos bien cimentados en tu palabra, Dios, que estemos bien fortalecidos en tu palabra, Dios, que no seamos, Padre Dios, como aquel hombre que construyó su casa sobre la arena, bendito Padre Celestial, Señor mío, si tienes que cavar en nuestra vida, si tienes, Padre Dios, que tenemos que ir hacia abajo, Señor, Padre Dios, hazlo, Dios. Construye cimientos fuertes en nuestra vida espiritual, Dios. Construye cimientos fuertes en nuestra vida contigo, Dios, de tal forma, bendito Padre Celestial, que podamos soportar los ataques del enemigo, Padre Dios, y podamos decir, Padre Dios, salir victoriosos y decir, Señor, tú te has gloriado y has permitido que suceda esto y ha sido por ti y te doy gloria y te doy honra y estoy más fortalecido a través de las cosas que suceden, Dios, pero tengo que conocerte. Tengo que conocerte más y más cada día, Padre. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios. Por favor, Padre. Vamos a partir, Dios, de este lugar. Yo la verdad no me quiero ir, Dios. Yo no me quiero ir, Señor, de este lugar ahorita, Señor. Me siento tan preocupado por mi vida, Padre. Me siento tan preocupado por la vida de mis hermanos, Dios. Que yo sé que muchos se van a levantar y van a seguir viviendo su vida como la han vivido. Muchos que están viendo esto van a seguir igual, Dios. Dios, pero me preocupa mi vida, Padre. Que no esté dando golpes al aire, Padre Celestial.
No, Señor. No, Señor. No, Padre. No, Señor. No, Padre. No quiero ofenderte, Dios. No quiero mirar atrás, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayuda a esos niñitos que están allá atrás escuchando tu palabra, Padre. Trata con esas vidas, Señor, que te necesitan, Dios, porque no vienen a entretenerlos, no vienen a contarles historias, un cuento, Padre Dios, no vienen a contar, Padre, cosas irreales, vienen a hablarles de tu palabra, esos maestros, Dios. Y ellos tienen sus luchas, Padre Dios. Ellos tienen sus problemas, Padre. Y muchas veces ignoramos, Padre Dios, a nuestros hijos, Dios. Muchas veces no nos importan sus situaciones, Padre Dios. No porque vengan aquí una hora a escuchar, ya le hicieron toda la semana, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser padres, Señor mío, que amemos a nuestros hijos, Padre Dios, enseñándoles tu palabra, dándoles testimonio, Padre Dios, tuyo en nuestras vidas, Dios. Los jóvenes, Dios, que están aquí, Señor. Trata con ellos, Dios. Estamos viviendo un mundo tan perverso, Dios. En un mundo, Padre Dios, tan perverso, Dios. Que no se contaminen nuestros jóvenes, Señor mío. Sino, Padre Dios, que sean como Daniel. Padre Dios, que no den lugar a nada con el enemigo de nuestras almas, Dios. Que sean instruidos por nosotros, sus padres, Dios. No por el internet, no por el YouTube, no por las redes sociales, Dios. No por lo que dicen muchos maestros, Dios, que muchos maestros están perdidísimos, sino que ellos, Padre Dios, puedan presentar, Dios, delante de la gente, Dios, el testimonio de tu palabra, Dios. Que tu palabra es viva. Tienes adultos, Padre, enséñanos a caminar por tus caminos, Dios. Basta, Dios, de sentirnos, Dios, con pasividad, derrotados, cansados, Dios. Queremos seguir hacia el blanco en esa soberana vocación que es Cristo Jesús, Dios. Líbranos, Señor, de apostatar. Líbranos de ir en contra de ti. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Señor, vamos a partir de este lugar. Te ruego que vayas con cada uno de nosotros, Dios. Ve con mis hermanos, Dios. Guarda tú su salida y su entrada. Señor mío, protégelos, Dios. Padre Dios, y como Jesús oró, Dios, diciendo, Padre, que no quería, Señor, que nos quitaras, sino que tú nos cuidaras, nos protegieras, nos guardaras. Guárdanos, Señor, del mal y del mal que aún hay en nosotros, Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Dios les guarde. Dios les proteja. Y que la palabra del Señor realmente quede en sus vidas y en sus corazones, hermano. Y salga usted preocupado en serio, hermano. Y no me lo diga a mí, dígaselo al Señor. Dígaselo al Señor. Amén. Hermanos, les recuerdo el viernes, hermanos, reunión general. Por favor, para que estén aquí a las 7. Viernes a las 7 nos vemos aquí, hermanos. Por favor, sábado a las 7, reunión de matrimonios. Apúntese con mi hermano Eric y mi hermana Sofía, están allá atrás, ¿verdad?
pague su entrada, o cómo se puede decir, pague su alimento, ¿verdad? Con los hermanos, ¿verdad? Si haga lo posible, hermano. Así como usted dice, es que tengo que hacer esto, voy a pedir el permiso del trabajo, pida permiso y venga, hermano. Es palabra de Dios que vienen a dar. No va a venir usted a perder el tiempo. Créame, hermano. No va a venir a perder el tiempo, va a venir a escuchar palabra de Dios, ¿verdad? Y estos hermanos vienen desde muy lejos a traernos la palabra. Venga con un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios, hermano. Haga lo posible por estar aquí. Haga lo posible. El Señor yo sé que nos va a hablar. Yo sé que usted va a salir con una bendición de lo alto. Dios los cuide, hermanos. Están despedidos.